Hola, soy Luis García, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Cátedra de Prácticas Jurídicas 1 y te doy la bienvenida a este video sobre el contrato por obra o servicio determinado. ¿Sabes qué es este tipo de contrato y cómo se diferencia de los demás contratos? ¿Conoces los derechos y obligaciones que tiene el trabajador y el empleador que lo celebran? ¿Sabes qué pasa cuando se termina la obra o servicio contratado? En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre este tipo de contrato temporal, sus características, sus ventajas, sus inconvenientes y sus efectos. Así que quédate conmigo hasta el final y no te pierdas ningún detalle. Yo soy ingeniero civil y trabajo por contrato de obra, así que te explicaré lo mejor posible en qué consiste. El contrato por obra o servicio determinado es un tipo de contrato temporal que se utiliza para realizar una obra o un servicio concreto y de duración determinada. Por ejemplo, si una empresa necesita construir un edificio, que es lo que yo hago, o instalar un sistema informático o hacer una auditoría, puede contratar a un trabajador o a un grupo de trabajadores para que realicen esa obra o servicio específico. Este tipo de contrato tiene algunas características que lo diferencian de los demás tipos de contratos. Veamos cuáles son. La primera característica es que tiene una duración incierta, dependiente de la finalización de la obra o servicio. Es decir, no tiene una fecha concreta de vencimiento, sino que se extingue cuando se termina la obra o servicio contratado. Por ejemplo, si me contratan para construir un edificio, el contrato durará hasta que el edificio esté terminado, sean 3 meses, 6 meses o un año. La segunda característica es que tiene una causa específica que justifica su temporalidad, es decir, no se puede usar este tipo de contrato para cualquier actividad de la empresa, sino solo para aquellas obras o servicios que tengan autonomía y sustentabilidad propia dentro de la actividad de la empresa. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender ropa, no puede contratar a un trabajador por obra o servicio determinado para atender a los clientes o llevar la contabilidad, porque estas son actividades habituales y pertinentes de la empresa. Pero sí puede contratarlo para diseñar una colección especial de ropa o para organizar un desfile de moda, porque son obras o servicios concretos y diferenciados dentro de la actividad de la empresa. La tercera característica es que se extingue automáticamente al terminar la obra o servicio, es decir, no hay que avisar ni notificar al trabajador ni al empleador sobre el fin del contrato, sino que simplemente se da por terminado cuando se cumple el objeto del mismo. Por ejemplo, si se contrata a un trabajador para instalar un sistema informático en la empresa, el contrato se acaba cuando el sistema está instalado y funcionando correctamente. La cuarta característica es que este tipo de contrato no genera expectativa de continuidad laboral ni indemnización por despido. Es decir, el trabajador sabe desde el principio que su relación laboral con la empresa es temporal y limitada a la obra o servicio contratado y no tiene derecho a reclamar una permanencia indefinida ni una compensación económica al finalizar el contrato. Por ejemplo, si se contrata a un trabajador para hacer una auditoría en la empresa, el trabajador no puede exigir que se le renueve el contrato ni que se le pague una indemnización cuando se termine la auditoría. Como ves, el contrato por obra o servicio determinado tiene sus ventajas y sus inconvenientes tanto para el trabajador como para el empleador. Por un lado puede ser una oportunidad para el trabajador de adquirir experiencia, conocimientos y habilidades en diferentes obras o servicios y para el empleador de contar con personal cualificado y flexible para atender sus necesidades específicas. Por otro lado, puede ser una fuente de inestabilidad, precariedad e incertidumbre para el trabajador que no sabe cuánto va a durar su contrato ni qué va a pasar después que termine. Para el empleador, tiene que también asumir los costos y riesgos de contratar y formar a nuevos trabajadores cada vez que inicia una nueva obra o servicio. Por eso es importante tanto para el trabajador como para el empleador que conozcan los derechos y obligaciones que tienen al celebrarse este tipo de contratos. Veamos cuáles son. El trabajador tiene la obligación de cumplir con el objeto del contrato, es decir, de realizar la obra o servicio contratado con diligencia, calidad y eficiencia. También tiene la obligación de respetar las normas internas de la empresa, como el horario, el uniforme, la disciplina y la seguridad. Asimismo, tiene la obligación de guardar secreto profesional sobre la información confidencial o sensible que maneje durante la duración del contrato. Por su parte, el empleador tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato, es decir, a verificar que el trabajador realice la obra o servicio contratado según lo acordado. También tiene derecho a supervisar el trabajo realizado, a dar instrucciones, a hacer seguimiento y a evaluar los resultados. Tiene derecho a aplicar sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento o falta grave del trabajador. Puede emitirle una amonestación, una suspensión o un despido. Y por último, tiene derecho a rescindir el contrato por justa causa cuando se presente alguna de las situaciones previstas en la ley o en el contrato que impidan la continuidad de la relación laboral.
El empleador tiene la obligación de pagar el salario acordado al trabajador puntualmente y sin descuentos indebidos. Asimismo, tiene la obligación de garantizar las condiciones de seguridad e higiene que permitan prevenir accidentes o enfermedades laborales. Por último, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y laborales del trabajador, como la dignidad, la igualdad, la no discriminación y la libertad. Como ves, tanto el trabajador como el empleador tienen derechos y obligaciones recíprocos que deben respetar durante la vigencia del contrato por obra o servicio determinado. Pero, ¿qué pasa cuando se termina la obra o servicio contratado? Veamos cuáles son los causales y los efectos de la extinción de este tipo de contrato. El contrato por obra o servicio determinado se extingue por las siguientes causales. 1. Finalización de la obra o servicio contratado, que es la causa más común y natural. 2. Mutuo acuerdo entre las partes, cuando ambas deciden poner fin al contrato antes de terminar la obra o servicio. Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por alguna de las partes, y esto es cuando una de ellas viola los términos del contrato de forma reiterada o intencional. Y por último, fuerza mayor o caso fortuito que implica la ejecución del contrato. Esto ocurre cuando se da un evento imprevisto, irresistible, que hace imposible continuar con la obra o servicio. Entre ellas tenemos la muerte o la incapacidad. Espero que este video te haya sido útil y te haya ayudado a entender mejor qué es el contrato por obra o servicio determinado. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y si tienes alguna duda o comentario sobre este tema, déjalo aquí abajo y te responderé lo antes posible. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.